Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario del día de hoy. En primer lugar, quiero saludar a todos los trabajadores del diario de otras personas que nos acompañan esta tarde en este pleno, puesto que es un pleno extraordinario que se convoca con un tema concreto de propio diario. El primer punto del orden del día es la ratificación de la urgencia de este pleno extraordinario urgente. Vamos a otra votación. ¿Se ratifica la urgencia? Sí, señora Vicente. Sí, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría disculpar al portavoz de nuestro grupo y también a Paco Badena, por distintos motivos ellos no han podido acompañarnos esta tarde. El Grupo Socialista en esta urgencia no va a estar de acuerdo, se va a abstener, puesto que entiende que un tema de esta relevancia y de esta importancia no puede ser tratado tan rápidamente, sino que debe de tener otra consideración. ¿De acuerdo? Por lo tanto, venimos de un Consejo de Administración en el que en un cuarto de hora o en 5 minutos se pretende dar un acuerdo para luego trasladarlo al Pleno sin mayor trascendencia y por lo tanto nosotros no entendemos que las cosas con este punto deberían de hacerse así. Por lo tanto, nosotros nos abstenemos. Lamento, señora Vicente, que haga esas consideraciones porque en el anterior Consejo se decidió que era un Consejo informativo, se dio la información suficiente que hemos dado en el día de hoy y se concretó que el Consejo de hoy solamente era para aprobar y ratificar. Por lo tanto, si no hay entre ustedes, entre los miembros de su partido, esa cierta información, lo lamento muchísimo. Por los demás, ¿votos a favor de la urgencia? Vale, pues por 6 votos en contra y el resto a favor quedaría aprobada. Perdón, ¿abstención? Ninguna. Quedaría aprobada. He dicho 6 en contra. Perdón, abstención. No sé cuál es. Presidenta, solicito... No tiene la palabra, lo siento. Está votado. Pasamos al punto simplemente siguiente. aclarar por He dicho que no tiene la palabra, señora Vicente. Creo que hay que respetar las formas de esta Diputación Provincial. Segundo punto del orden del día, dar cuenta del preacuerdo relativo al procedimiento del despido colectivo de la plantilla de trabajadores de la entidad pública empresarial para la información de trabajo. Evidentemente, me voy a dar cuenta de un acuerdo que todos los trabajadores que nos acompañan ya lo saben, son conscientes porque han sido informados en la asamblea que tuvieron. Pero sí que me gustaría aprovechar, voy a hacer un breve resumen de cómo han acontecido los acontecimientos, porque creo que en definitiva en estos momentos, como presidenta me corresponde, sobre todo me corresponde pues comentar por qué ha sucedido y por qué se produce este tipo de acontecimientos. Me vais a permitir deciros que voy a intentar ser breve, espero ser breve, y después, aunque pase el turno, como he explicado, que se hemos acordado con el resto de portavoces, y perdonadme un poco por el tono de voz, yo todavía no estoy recuperada, pero voy a intentar que pueda estar el rato suficiente para que pueda deciros lo que quiero en el día de hoy. Hace un año aproximadamente yo entré a esta Diputación Provincial como presidenta y tengo que deciros que en el mes de octubre celebré el primer Consejo de Administración, Consejo de la entidad pública empresarial y todos hicimos una toma de contacto y a los 2 meses convocamos ya un consejo para ver cuál era la situación del diario. Pero voy a hablar del diario por nuestro nombrando por rato la entidad pública empresarial. Todos los allí asistentes estamos representados, todos los partidos políticos de esta Diputación, y con el informe del director en ese momento, pues vemos cuál es la evolución del diario Teruel, no solamente en el año 2011, sino por parte del director ya se nos va anunciando que llevan muchos años donde hay una situación económica pues muy delicada, donde los ingresos son pocos, los gastos son muchos, y la verdad es que había ciertas dificultades y se tuvo que hacer una modificación presupuestaria de 800.000 euros
para salvar el año presupuestario en el año 2000. Esta es la situación con la que nos encontramos desde el primer consejo. Sí que sobra decir, y todos lo conocéis, que como tenéis representantes sindicales, supongo que esto sí que todos lo sabéis, pero no por saberlo me gusta recalcarlo. En ese momento vamos trabajando, viendo a ver cómo evolucionaba el tema y sobre todo ante el acuerdo de todos los grupos de que es evidente que algo teníamos que hacer con un diario que llevaba desde el 2008 y tenemos las gráficas que yo no sé si os las han pasado también en la documentación de cómo evolucionaban los ingresos y los gastos y la situación en la que se estaba. Este diario estaba abocado a final de este año al cierre total. Nos pusimos las pilas para que esto no sucediera. ¿Cuál es el planteamiento que nos hacemos desde la Diputación Provincial? Primero, consideramos que el diario Teruel, que hace 76 años se puso en marcha por parte de esta Diputación y que es una señal de identidad de todos los turolenses, tenemos que salvarlo por encima de todo. Ese es nuestro primer objetivo. Segundo objetivo, que ante cualquier estructuración y organización, todo lo que afecte a los trabajadores que sea lo menos gravoso posible y que afecte al menor número de trabajadores posible. Y es más, en varios consejos se dice que a los trabajadores que fuesen afectados en cualquier momento por cualquier situación, si se llegara a una situación de un ERE, que fuesen tratados de la mejor forma posible, porque aquí no estaba ni está en el ánimo de ningún representante político, de ninguno de los grupos de esta Diputación, como diríamos vulgarmente, cortar la cabeza a nadie, sino que, desgraciadamente, que si se tenía que tomar una decisión que no era de gusto de ninguno y que iba a ser bastante dolorosa, se fuesen en las mejores condiciones posibles pactadas con los sindicatos. Y eso no lo digo, estamos muchas personas en el Consejo que lo pueden ratificar y que me imagino que os lo sabrían transmitir. Cuando nos ponemos a trabajar analizando las cuentas y demás, se ve que la situación es insostenible, es una situación límite, entonces hay que hacer una reorganización para que el diario podamos hacerlo sostenible. Esta reorganización, y para hacer sostenible, hay que reducir gastos y costes y hay que aumentar ingresos. La parte de aumentar ingresos pues es la parte de conseguir pues mucha más publicidad, mucha más financiación y demás, que eso se está haciendo por parte de dirección, pero hay otra parte que es de costes, que es la parte de reducir los costes habituales y ordinarios que tiene el propio diario. Sí que hay una parte que ya, y digo ya, en un estudio que se hizo y se elaboró desde esta Diputación del 2010, ya hablaba de que había una parte de impresión que evidentemente iba a ser difícil que se pudiera sujetar, porque 44 trabajadores en un diario de Teruel parece ser que era insostenible. Yo tengo aquí mi informe que creo que lo tenéis todos porque es del 2010, que es cuando yo todavía no era presidenta de esta institución y se ponía de manifiesto ya cuál era la situación de insostenibilidad del diario de Teruel. Por lo tanto, cuando empezamos a trabajar ya se empiezan a tomar medidas y ya se empieza a trabajar con una nueva dirección. Cuando se cambia el director del diario de Teruel, todos sabéis que no se hace inmediatamente que la presidencia toma posesión. Aquí he dicho antes que no se trataba de quitar a nadie para poner a otro de inmediato. Creo que he sido muy respetuosa con las personas y con las entidades con las que estábamos trabajando, pero llegado el momento hay que tomar una dirección y también en ese informe y por parte de las manifestaciones del director en varios consejos se nos habla de que este diario sería bueno que la persona que lo dirigiese tuviese un carácter más técnico y económico que no simplemente el carácter periodístico. Pues bueno, con la suma de todas esas circunstancias, al final se elige para dirigir este periódico una persona con experiencia, no solamente
en lo que es llevar el periódico, en lo que es la redacción y edición, sino también una persona con experiencia en gestión. Creo que tiene un currículum que lo avala y antes de nombrar a una nueva dirección se convocó tanto a los grupos políticos como a los representantes sindicales del periódico para notificarles que iba a haber ese cambio de dirección antes del Consejo, y esto fue así. Después de nombrar al nuevo director, también se les informó de que iba a haber ese cambio que tantas veces habíamos hablado, esa reestructuración y esa reorganización en el diario Teruel. Allí ya se expuso lo que os acabo de contar, que íbamos a intentar que fuese de la mejor forma posible, de la forma menos gravosa para nadie, pero que era evidente que esta situación no podíamos sostenerla. A partir de ahí se empieza a trabajar y se empieza a plantear pues, lo que en estos momentos hemos tenido, que es el ERE de extinción. El ERE de extinción, como todos sabéis, porque ya lo conocéis todos y para que lo conozcan el resto de diputados de esta institución, en un principio se planteó con 22 trabajadores, que en la negociación al final se ha quedado en 17. Y sigue que me vais a permitir que lo haga ya para que no se me olvide decirlo al final. Quiero, en nombre del equipo de gobierno, felicitar a los sindicatos y a los trabajadores que han estado en las negociaciones con los representantes de la empresa por el trabajo que han hecho y sobre todo por una cuestión, porque en estos momentos difíciles, que ya digo que esta situación no es de gusto de nadie, y menos de esta presidenta, que yo acabo de llegar y me encuentro con esta situación, pero sí que es verdad que hay que ponerle remedio para salvar el diario o lo cerrábamos en 3 meses. Dicho esto, tengo que decir que no siendo de gusto, al final felicito a todas las personas que gracias a ellos yo creo que se ha hecho posible que las condiciones se han mejorado para todos los trabajadores sustancialmente, y que sí que es verdad que dentro de la pena que nos embarga el que personas tengáis que salir fuera, por lo menos vemos que las condiciones pues al final han sido acordadas por todos vosotros. Por lo tanto, agradecer el trabajo de acuerdos que habéis tenido tanto sindicatos como por la parte de la empresa. Deciros que su número se fijan 17 trabajadores, que por lo que respecta a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ambas partes se acuerdan esa disminución del salario base en un 9% para el año 2013 y su congelación para el 14%, que se acuerda la supresión de la paga de beneficios y se procede a congelar la cuantía que en concepto de complemento de antigüedad perciben los trabajadores y reducir indefinidamente en un 20%. Que tales medidas serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2013, quedan emplazadas ambas partes una vez finalizado el ejercicio 2013 y una vez conocidos los resultados económicos de la entidad para evaluar la situación y acordar todo tipo de medidas si fuera necesario. Que los trabajadores afectados por la amortización de puestos de trabajo percibirán una indemnización de 30 días por año trabajado, con un tope de 18 mensualidades. Que como cantidad complementaria y en concepto de indemnización, todos los afectados por el despido colectivo percibirán, conjuntamente con la indemnización reflejada, una cantidad equivalente a 100 euros por año de antigüedad en función de los años trabajados a la firma del presente documento. Que también con la tesorería de la Seguridad Social se han realizado los trámites pertinentes a efectos de cumplimiento los convenios especiales con la Seguridad Social para todos aquellos trabajadores despedidos mayores de 55 años y que cumplan los demás requisitos legales y reglamentarios para su suscripción. Las extinciones de los trabajadores de la planta de impresión se efectuarán durante la tercera semana del mes de octubre y las del resto de trabajadores afectados conforme vayan finalizando la actividad a juicio de la dirección. En todo caso, se acuerda un plazo para la extinción de todos los contratos de trabajo afectados por el despido colectivo que finalizará el 15 de febrero del 2013.
También es voluntad por parte de la dirección del diario la creación de una bolsa de trabajo que estará formada por todos los trabajadores salientes que muestren su voluntad de formar parte de ella. La pertenencia a la bolsa de trabajo sin perjuicio de los derechos adquiridos por la bolsa de trabajo que ya está creada en el seno de la entidad implicará que la dirección de la empresa dará prioridad para la cobertura de las vacantes existentes en la plantilla como consecuencia de bajas definitivas, sustitución de trabajadores con reserva de puesto o contrataciones laborales puntuales a los trabajadores inscritos en ellas, teniendo en cuenta las actitudes y formación de cada trabajador para cubrir los puestos de trabajo vacantes. Asimismo, la dirección de la entidad se compromete a ofrecer prioritariamente a los trabajadores salientes las posibles colaboraciones que puedan surgir en el supuesto de que se proceda a la reorganización de la distribución del diario, ofrecer con carácter prioritario las rutas de distribución al personal procedente de la planta de impresión, debiendo cumplir los trabajadores que quieran ser contratados las condiciones y requisitos que se eligen. Este preacuerdo será sometido hoy, ha sido aprobado ya en Consejo de Administración, pero el acuerdo definitivo se tiene que hacer hoy en el Pleno, porque sabéis que las condiciones salariales al modificarlas es así que es potestad de Pleno, aunque no lo que es el acuerdo de extinción del ERE. Sí que me gustaría decir también que otra de las cuestiones que se ha hecho por activa y por pasiva en los diferentes consejos fue un compromiso tanto por parte del delegado de personal como por mi propia persona, y lo hizo también el vicepresidente en el último consejo. Nos comprometimos, antes de empezar todo este proceso, a reunirnos con cada uno de los trabajadores por separado o a nivel colectivo, como cada uno quiera, para hablar con ellos, ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y desde luego tengo que decir que a partir del lunes yo, a través de vuestros sindicatos, sí que me gustaría que todas aquellas personas que lo deseáis hagamos un turno y cada 20 minutos o cada media hora, si así los tenéis convenientes, podamos hablar con cada uno de vosotros. Sí que también nos comprometimos a que por parte de la institución veníamos a ver qué podemos hacer en cuanto a dar posibilidades a las personas que quedéis fuera, dar otras posibilidades en otros medios que nos puedan ofrecer, o a través de la institución provincial, pues ver también las bolsas de trabajo, que también uno ve, o una reunión con el comité de empresa para incluir dentro de esas bolsas, pues dar ciertas posibilidades. Es evidente que los planteamientos que se necesitan, y lo digo aquí, desde vuestros representantes sindicales, ya son de trabajadores en la propia institución, es evidente que todos sabéis que legalmente no se puede hacer. Para hacer a la institución se tienen que hacer pruebas selectivas y conforme marca la ley, no lo digo yo, sino que hay que cumplir la legalidad, y desde luego estamos aquí para eso, pero sí que es evidente que pondremos a disposición todos los recursos que podamos tener para dar posibilidades a todo el mundo y sobre todo para hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esas personas pues tengan las posibilidades que podamos dar desde la institución o incluso de negociaciones que podamos hacer con empresas externas a nosotros. Y dicho esto, esta intervención simplemente me gustaría, aprovechando que estéis todos aquí, pues agradeceros en nombre de la institución y sobre todo en nombre mío propio también, pues a todos los trabajadores, el trabajo y el esfuerzo que habéis estado realizando durante todos estos años, que repito, no es una cuestión de gusto. A mí me ha tocado tomar la decisión, sí que es evidente que a veces si el remedio a los males se pone en el momento adecuado, los males son menores, pero cuando toca, toca. Todos sabemos cuáles son en estos momentos las situaciones de las instituciones. Yo entré en esta casa y con un presupuesto de 40 millones tengo una deuda de 80, por lo tanto todos sabéis cuál es la situación y desde luego no solamente en esto, sino el resto de consejos y de instituciones, pues la verdad es que estamos aplicando pues todas las medidas que creo que debemos aplicar para hacer las instituciones viables. Por lo tanto, no tengo nada más que decir, ponerme a disposición de todos vosotros, agradeceros todo lo que habéis hecho, que sé que es mucho. Yo sé que el trabajo del diario no es un trabajo de 8 horas,
sé que cuando se trabaja ahí, al igual que en la política, nuestro trabajo es de las 24 horas, sé que es costoso y la verdad es que lamento, y lo digo de corazón, que hayamos tenido que llegar a esta situación. Pero dicho esto, cuando llega el momento hay que hacerlo y bueno, espero que dentro de lo malo pues podamos hacer todo lo que podamos nosotros. Por mi parte, nada más. Un preacuerdo que está aquí mezclado tanto lo que son los despidos con condiciones de despidos como los despidos como las condiciones laborales y económicas, sobre todo el personal que queda. Entonces, yo sí que querría esa explicación, puesto que vengo de un consejo de administración que, por otro lado, presidenta, la información la tenía de mi grupo, pero la tenía cuando el equipo de gobierno la ha proporcionado, que fue ayer por la noche. La última información no se dio en el consejo de administración del día 24. Entiendo que se dio ayer por la noche, porque a mí el correo que me lo enviaron nada más que se recibió. Por lo tanto, por eso te quería haber contestado antes, porque desde luego sí que tenemos comunicación entre nosotros, pero la tenemos cuando nos pasáis la información, no antes. Pues perdona que otra vez te rectifique. En el consejo del lunes, esta información, que es la que hemos oído aquí, sería a todos los miembros del consejo. Pero como en el tema del orden del día, ese no es el ERE, perdona, que es el motivo del pleno, las cuentas no. No es que lo digo yo, es que lo puede decir el secretario, si no te fías de mí. Y dicho esto, sí que me gustaría, cuando yo planteamos, de acuerdo con los portavoces, que el pleno fuese esta tarde, pues sí que cuando en el orden del día se prevé lo mismo en el consejo, el señor secretario me informa que no es así y que se tiene que hacer esos 3 puntos, y para que no sea yo y sea la mala, me gustaría que el señor secretario diese las explicaciones oportunas. Sí, bueno, se trata de una cuestión formal porque entre las competencias de la presidenta del Consejo de Administración estaría adoptar los acuerdos relativos con los resoluciones a los despidos del personal laboral. En este caso lo que tenemos aquí es un despido colectivo y como es competencia de la presidenta del Consejo de Administración, cuando actúa como presidente de la dirección provincial, lo que hace es proponer y dar cuentas a los despidos y cómo los va a hacer, pero es una competencia de ella. Sin embargo, lo que es la modificación sustancial de las condiciones salariales, en este caso, que afectan básicamente a lo que son condiciones económicas, establece los estatutos de la entidad pública empresarial, concretamente el artículo 19.2, y eso sí que se debe aprobar por el pleno. De ahí esa diferencia, aunque el preacuerdo firmado por las partes comprende todas esas cosas, asumir un despido colectivo de 17 personas y además una serie de rebajas en las prestaciones salariales a partir del 2013, una parte como competencia le correspondería a la presidenta y la segunda, que es las condiciones económicas, le corresponde por el pleno. Así lo establece nuestro estatuto. Si están mal redactados, oye, pero así está. Muy bien, dado dicha la aclaración, pasamos al punto siguiente, que es la propuesta de aprobación del preacuerdo relativo al procedimiento de modificación sustancial de las condiciones salariales de la plantilla de trabajadores de la entidad pública empresarial para la información de votamos y luego hacemos intervención. Pues pasaríamos al turno de intervención, que de menor a mayor tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida, la señora Pascual. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo hoy más que nunca me voy a centrar en el contenido del tema que nos ocupa, porque desde Izquierda Unida no podemos estar de acuerdo de ninguna manera con el hecho realizado en el diario de Teruel. Lamentamos profundamente que quienes tengan que pagar la mala gestión de los políticos durante años sean precisamente los trabajadores, que nada tuvieron que ver con las decisiones que se fueron tomando a lo largo de todos esos años. Sabemos que los ingresos en los medios de comunicación han bajado estrepitosamente en los últimos años, tanto en la venta de periódicos como en la publicidad, y que esto ha originado importantes pérdidas económicas, cada vez en aumento, y que en estos tiempos de crisis especialmente hay que frenar y hay que tomar medidas.
Pero en un tema tan delicado, tan sensible como este, se ha actuado por parte de esta Diputación con una absoluta opacidad y falta de información a los grupos de la oposición, con cuentagotas a última hora, con citaciones de hoy para mañana, de por la mañana a la tarde, lo cual nos lleva a pensar que es que tampoco importaba demasiado llegar a un acuerdo. Nosotros por eso, claro, desconocemos qué otras opciones hubieran podido llevarse a cabo, qué se podía haber planteado como alternativa, qué datos concretos han estado manejando durante todo el proceso. Conocemos ahora unos balances, porque los conocimos anoche, no los conocimos durante el proceso para haber podido dar también nuestra opinión. Contrataron a un supergerente externo, al cual todo mi respeto, pero que se nos notificó el día de antes a su puesta en marcha. Por lo tanto, no fue tampoco una decisión común. Fue algo para lo cual no necesitaban a ninguno de nosotros, ni nuestra opinión, ni nuestra sugerencia. Por otra parte, solo se habla de sostenibilidad, se habla de sostenibilidad del diario de Teruel, pero solo se habla de sostenibilidad cuando interesa. Hay otros ámbitos donde se cubren pérdidas millonarias sin cuestionarlas en absoluto. Ejemplo, Motorland, ejemplo, la nieve. Allí nadie dice nada de que hay que cubrir cada año pérdidas y pérdidas y pérdidas. No entramos a valorar si hay que hacerlo o no, simplemente lo pongo encima de la mesa. Nosotros, por tanto, valoramos el esfuerzo realizado por los representantes sindicales y por los trabajadores, que han tenido que elegir entre algo malo o algo peor. No han tenido elección y, por tanto, han negociado entre la espada y la pared para conseguir, al final, el menor número posible de despidos. Mejores indemnizaciones para los que se van, pero también mejores condiciones para los que se quedan trabajando. Eso es una tarea difícil y, además, ingrata, que tampoco les va a servir de muchos aplausos, ni siquiera seguramente entre sus compañeros. Porque no puede interpretarse que los empleados estén de acuerdo con un ERE porque lo firmen. No les queda más remedio que aceptarlo. O es eso, o tienen la amenaza de asumir algo peor. Aceptar 17 y salvar 5, o que fueran 22 los que finalmente se fueron a la calle. Por lo tanto, es un trabajo duro que valoramos y felicitamos. Pero por otra parte, todavía quedan dudas en el aire de asuntos que no han quedado atados. No sabemos qué van a hacer con la rotativa. Por ejemplo, máquinas, recursos que existen y que valen dinero. ¿Se van a revertir en el diario? ¿Se van a utilizar en beneficio de la propia institución? Esperemos que todo esto no sea el inicio de una privatización futura. Que no tengamos un próximo ERE el año que viene. Que de verdad esto suponga una fórmula, como han anunciado y como afirman, para salvar el diario y conservar lo que es un servicio público, de recoger información y llevarla a todos los rincones de nuestra provincia, que estarían, de no existir el diario de Teruel, todavía más olvidados de lo que muchas veces están. Deseamos mucha suerte en esta nueva etapa al diario de Teruel y, sobre todo, a los que se quedan sin empleos y que tan injustamente están siendo las verdaderas víctimas de una crisis que no crea réditos. Respetamos el acuerdo preacuerdo al cual han llegado la empresa, los sindicatos y, por supuesto, los trabajadores. Decir que entendemos que es una situación dolorosa a nivel colectivo y a nivel personal. Es una situación que no deseo a nadie estar en el sitio que hoy estamos ustedes y nosotros. Y sobre todo también decir que las decisiones que se toman no son el agrado, como se puede entender, de ninguno de nosotros. Esta es la parte negativa de la política o la parte menos grata de la política. Decir también que entendemos la gran labor social que realiza el diario de Teruel y que ha realizado a lo largo de su historia, con las distintas actuaciones económico-financieras. Y por supuesto que esa labor social pues hay que respetarla y hay que sostenerla y hay que estabilizarla. Y que entendemos que el objetivo principal tiene que ser, por supuesto, ese seguir adelante el diario de Teruel, que es un poco mucho lo que nos mueve a tomar y apoyar decisiones como la que estamos tomando en estos momentos. Decir también que sobre todo estas medidas van encaminadas a lo que decía anteriormente, a esa subsistencia del diario de Teruel. Como decía la presidenta en su intervención, si no fuese así, sería prácticamente cerrar las puertas del diario, cosa para ninguno de nada grato. Y por mi parte, tampoco me quiero extender, únicamente decir que esperamos pues, un cambio tremendo, importante en el diario de Teruel,
para que situaciones de este tipo no se vuelvan a repetir en ningún momento, y que el Partido Aragonés apoyará cualquier fórmula que exista legalmente de recolocación o de búsqueda de empleo, principalmente a esas personas, a esos trabajadores, trabajadoras que son los grandes damnificados, que son los que se quedan sin empleo. Nada más, Presidenta. Este preacuerdo será sometido a la aprobación de la Diputación Provincial de Teruel. Hoy ya no. Hoy vamos a someter al acuerdo de la aprobación de la Diputación Provincial de Teruel parte de este documento. Entiendo que eso es lo que hemos dicho. Por lo tanto, esto ya no refleja. Y dice además a la Asamblea de Trabajadores, asamblea que según acabamos de enterarnos en el Consejo de Administración, yo no he entendido que se ha avalado por la Asamblea de Trabajadores, que hoy aquí están presentes. Dice que si es autorizado por ambas partes, sin ningún otro trámite complementario, se considerará como acuerdo definitivo. ¿Se va a considerar como un acuerdo definitivo? ¿Se ha aprobado por la Asamblea de Trabajadores? Yo lo desconozco, esa información no la tenemos. Yo lo que he oído es que no ha sido así en el Consejo de Administración, así lo han manifestado los representantes de los trabajadores. Igual yo no lo he entendido bien, por eso inicio la pregunta, inicio la intervención por ahí. Desde luego, como muy bien decía la portavoz de Izquierda Unida, las formas han faltado en todo el proceso, unas formas en las que no se nos ha permitido y ha habido una nula participación porque no se ha permitido en todo el proceso del resto de los grupos. Ha habido una diferencia tremenda con lo que en su día se planteó en el año 2010, una diferencia muy considerable. En el ERE, que desde luego es lo importante de este preacuerdo, porque como también decía el portavoz del PAR, son 17 personas, prácticamente la mitad de la plantilla, las que se van a quedar sin trabajo. Pero tampoco hemos conocido en los consejos ni en las reuniones que ha podido haber qué criterios han seguido a ese ERE. Nosotros revisamos las antigüedades, no vemos que se haya valorado la antigüedad, no sabemos qué es lo que se ha tenido en cuenta. ¿Se ha valorado la antigüedad? Hay personas que a falta de un año están dentro de ese ERE, a falta de un año de concluir su vida laboral. No lo entendemos. Los datos, lo hemos dicho, y lo acaba de decir también Izquierda Unida, los hemos tenido ayer por la noche, parte de esos datos. El director gerente, lo ha dicho ella, el mismo día 30 de julio se nos informa el mismo día que se contrata, pero es que aún seguimos teniendo informaciones fuera del ámbito del Consejo de Administración que nos hablan de otras contrataciones que tampoco conocemos. El acuerdo económico, que parece ser que es el punto que sí que tenemos que votar, hombre, pues entendemos que simplemente con la lectura de que quedando emplazadas ambas partes, una vez finalizado el ejercicio 2013 y una vez conocidos los resultados económicos para valorar la situación y acordar otro tipo de medidas si fuera necesario, otro tipo de medidas podría ser más despidos. Aquí no especifica nada. Aquí no especifica nada. Por lo tanto, desde luego nosotros no podemos estar de acuerdo, pero no es que no estemos de acuerdo en lo que sí que se nos va a permitir votar, que por cierto me gustaría manifestar, igual que lo he hecho en el Consejo de Administración, que legalmente al Grupo Socialista mayoritario en la oposición no se nos ha permitido votar porque es nominativo y nuestro representante en ese Consejo hoy, en su calidad de alcalde, no ha podido asistir aquí por ejercer su función de alcalde. Por lo tanto, ahí ha habido una propuesta, como he dicho antes, conjunta, que aquí se separa, pero que nosotros queremos dejar evidentemente y claramente que no estamos a favor ni del ERE, ni desde luego de esas condiciones laborales. Y luego algo que también nos inquieta en todo este proceso es el modelo al que quiere llegar el equipo de gobierno de esta Diputación. No sabemos a qué modelo de publicación quiere llegar. Las formas, como decía, no se nos ha permitido en algún momento participar, porque en 20 días, casi a día por despido, del 6 de septiembre, que se convoca un Consejo de Administración, por cierto, de la mañana a la tarde, el 6 de septiembre, con 2 órdenes distintos del día, y el 26 de septiembre, que es hoy, después de solamente 20 días, tenemos no 20, pero sí 17 despidos en este momento. Por otro lado, ahora en 20 días se soluciona, cuando nosotros como grupo entendemos que ha habido una demora considerable en retomar esta situación, porque cuando llegó este equipo de gobierno se conocía cómo estaba el diario de Teruel y se ha tardado un año
un año en iniciar o en poner en marcha. Luego lo hacemos en 20 días, pero sin embargo, conociendo los datos, conociendo que de un año para otro casi se estaban doblando las aportaciones que hacía Diputación, se ha tardado en un año. Y según el gobierno, desde luego del equipo de gobierno, ayer mismo hay declaraciones en las que dicen, señalo que la recesión económica se ha agravado en el último año. Perdón, que la recesión económica ha agravado en el último año la delicada situación del diario de Teruel. Reuniones, el 3 de mayo hubo reunión, no se dijo absolutamente nada del Consejo de Administración. El 30 de julio, lo hemos dicho el gerente. El 6 de septiembre se comunica, es que este proceso ha sido dar cuenta, igual que el punto del pleno, este proceso ha sido dar cuenta, porque el 6 de septiembre, en esa reunión del Consejo de Administración, se da cuenta que ya la actuación se efectúa a partir del día 3 de septiembre. Pues el día 6 de septiembre se da cuenta, no se nos ha dejado participar absolutamente en nada, o sea, se han tomado decisiones y luego, pues como digo, se ha dado cuenta. Ahí se tenía que ratificar eso y ya no hubo acuerdo. El equipo de gobierno no se plantea iniciar un nuevo plan o no se plantea iniciar otras formas, no, se lleva a cabo. Y ahí desde luego ya no se estuvo de acuerdo, ya no hubo un consenso ni se buscó. Y ahí mismo, algo que también llama la atención, en ese acta del día 6 de septiembre, dice el representante de los trabajadores, lo que les gustaría a los trabajadores es hablar con la Diputación, no con la dirección gerente. Bueno, se les ha ofrecido hoy, cuando el proceso está consumado. Ahora sí, después de concluir el proceso, estoy leyendo actas. Entiendo que el secretario, que es el que nos ha dicho que teníamos que separar los dos puntos, es el secretario también de la entidad pública y es el secretario que da fe de que el acta que refleja lo que se ha hecho en esas actas. A mí sí que me gustaría comentar que hay una diferencia tremenda entre el modelo que el Partido Socialista propuso en el año 2010, el primer año que las cifras empiezan a ser preocupantes, que fue el año 2009, puesto que se tuvo que ampliar ya el presupuesto en un 25% más de lo que se había presupuestado. Pasamos de prácticamente 400.000 euros a 500.000. Y se actúa buscando una solución con planteamientos serios. Y desde luego se habla y se respeta a los trabajadores y se tienen reuniones con los delegados y con la plantilla en su totalidad, con fecha el 30 de julio del 2010 y el 4 de agosto del 2010. Y el 30 de julio se aprueba en un pleno dos temas totalmente condicionados. Se habla de la modificación de los estatutos que permita la transformación de la entidad pública, que podrá, pero se condiciona a que realmente esos trabajadores se asuman por la empresa que pudiera asumir esa dirección, por las empresas. Y también se hace una designación de una comisión especial de estudio para la elaboración de la memoria justificativa. Esto en julio del 2010. En octubre del 2010 se entrega documentación y se reúnen en diciembre, es decir, con 2 meses de tiempo para revisar esa documentación. Ese es el modelo, las formas que llevó el Partido Socialista. Vuelvo a lo del ERE. Desde luego es lo más lamentable y repito, no conocemos los criterios, no los conocemos. Y por supuesto las condiciones económicas de los trabajadores son, en fin, ya he leído lo que pone el preacuerdo, que no sé si al final pues ya será acuerdo definitivo. Desde luego nos preocupa, y lo he dicho antes también, ese modelo de publicación. Con los ejemplos que tenemos en este momento no nos cabe la menor duda que no va a ser un modelo al servicio de esta sociedad, de la provincia de Teruel. Y el ejemplo que tenemos es la rueda de prensa que dio nuestro grupo una vez que esas negociaciones con los trabajadores estaban cerradas. No hemos querido interferir en esas negociaciones. Sin embargo, hacemos una rueda de prensa el miércoles día 19, hay asistencia de periodistas del diario de Teruel, pero tenemos clarísimo que se ha vetado esa libertad de prensa, porque no se publicó nada. No entendemos que fuera iniciativa del periodista que acudiera, no entendemos. Por lo tanto, esos gestos no nos denotan que esta publicación vaya a ser una publicación al servicio de nuestra sociedad y de nuestra provincia.
Y otro tema que tampoco entendemos y que también nos indica pensar que así se sigue es el nuevo director. No se ha dado cuenta en ningún consejo de administración y hay un nombre ya que los medios de comunicación han sacado. Pero desde luego nosotros no tenemos esa información. Por lo tanto, el grupo del Partido Socialista no puede aprobar. Se ha dividido la votación, pero no vamos a aprobar, o sea, ni las condiciones, ni siquiera, vamos, y por supuesto, el ERE a los trabajadores. Muy duro, durísimo. Para todos que estamos aquí, pero para 17 personas especialmente. De eso somos conscientes y, como ya ha dicho el portavoz del Partido Aragonés, la verdad es que esto es uno de esos momentos que marca y, como digo, esas 17 personas afectadas pensarán que hay ellos más, evidentemente hay ellos más. Pero nosotros entendemos que ha sido una situación inevitable porque era o 17 o 44. Porque lo peor que se puede hacer cuando hay una situación económica tan difícil es cruzarse de brazos y no hacer nada. Esperar a que escampe, porque nunca escampa. Y si nos hubiéramos cruzado de brazos como hicieron otros, al final habría sido el cierre del diario de Teruel, no el despido de 17 personas, que por otra parte se ha intentado negociar las mejores condiciones posibles, también teniendo en cuenta, como bien dice el preacuerdo, que puedan ser llamadas a trabajar cuando haya pues esa posibilidad en el propio diario de Teruel y además con el compromiso del equipo de gobierno de buscar otras salidas, otras alternativas y ayudarles en todo lo que sea posible. No habrían sido esas 17, habrían llegado a ser muchas más y además se habría perdido un bien público como es el diario de Teruel, que nosotros entendemos que es un servicio público. Desde luego, lo que sí que quiero decir también es que qué gran oportunidad ha tenido la representante hoy aquí del Partido Socialista de estar callada. La verdad es que ha sido una oportunidad que ha perdido. Se habla de que no se ha dado información, se ha hablado también aquí de opacidad, se ha dado la información que se podía dar en cada momento. Y mucha más, por otra parte, de la que se dio en esta Diputación Provincial cuando eran otros los que gobernaban y tuvieron un amago de hacer algo con el diario de Teruel. Pero no voy a entrar aquí a relatar todo eso porque yo creo que no es el momento de estar diciendo si tú convocaste con más prisas o convocaste con menos, porque las convocatorias que se han hecho en esta ocasión han sido similares a las que se hicieron en otra ocasión, con una diferencia, que entonces pues se quedó todo, y estamos hablando de julio del 2010, se quedó en nada, se creó desde entonces una gran inquietud en todos los trabajadores del diario de Teruel, y sin saber en ese momento hacia dónde se iba, porque nada se decía. ¿Hubo una reunión el 30 de julio del 2010? Sí, claro, porque el día 26 lunes se convocó una comisión extraordinaria para dar cuenta a los grupos de la oposición, bueno, para llevar a votar a los grupos de la oposición lo que se iba a proponer 26 lunes. El día 28 los propios trabajadores tuvieron que presentar un escrito a esta Diputación Provincial pidiendo ser informados, y lo que más sorprende es que se hable de falta de datos, de que no se ha dejado participar en nada. Pues hombre, quien fuera vicepresidenta de esta Diputación Provincial tuvo 4 años para haber podido participar y haber paliado, haber puesto alguna solución, porque si en el año 2007 el diario de Teruel tenía unas pérdidas de 343.000 euros, en el año 2008 de 305.000 y en años anteriores habían sido menores las pérdidas, una situación que yo creo que todos entendíamos en aquel momento que era mejorable, que había que trabajar porque las pérdidas cada vez fueran menores, pero que también era de alguna forma asumible por la Diputación, que entonces también tenía mejor situación económica, por ese interés público. Pero cuando la situación se empieza a deteriorar, lo peor que ha podido hacer esta casa, lo peor que ha podido hacer la Diputación Provincial, es no hacer nada con el diario de Teruel y dejar que esa situación se empeorara. Sí, convocatorias de prisa corriendo, comisiones informativas de estudio que nunca se reunieron, se reunió el Consejo de Administración donde se trató el tema, pero que al final se quedó en nada, no se hizo nada. Y ahora hay que tomar una decisión que, como he dicho al principio, es muy, muy dolorosa. Y desde luego yo creo que aquí se ha dicho todo lo que se tenía que decir. Todo lo demás es intentar, pues aquí, cuando digo todo lo demás, entrar en esas cuestiones de que si la convocatoria me vino, se me dejó decir, hombre, yo creo que la situación es lo bastante grave y lo bastante dolorosa como para estar debatiendo sobre esas cosas que a lo mejor en otro momento pueden tener una importancia. Yo no digo que las formas siempre son importantes,
pero sobre todo cuando quien habla, como digo, ha tenido la responsabilidad de gobernar durante muchos años y especialmente los últimos 4 años, quien habla como partido, digo, ha tenido responsabilidad de gobernar y sabe perfectamente cuál es el Estado y sabe lo que aquí se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer, que ahora se lleve las manos a la cabeza, o algo tan evidente como que no se ha dejado de votar al Partido Socialista. Hombre, claro, es que ustedes tienen la obligación de saber que en un Consejo de Administración no es como una comisión informativa que los miembros son intercambiables. Un Consejo de Administración de una empresa, la representación es nominal, y si ustedes que han estado aquí y que llevan ya mucho tiempo no saben que en un Consejo de Administración la representación es nominal, porque, hombre, ustedes podrán haber emitido su voto, podrán haber dado su opinión, pero es que legalmente no pueden votar, pero porque lo dice la legislación, no porque lo diga la presidenta, ni porque lo diga nadie. Como el resto de cuestiones, de muchas cuestiones que se han planteado aquí, que no son cuestiones del equipo de gobierno, sino que son meramente cuestiones jurídicas que ustedes tienen que tener la obligación de conocer o de informarse si no tienen el conocimiento. Por tanto, yo creo que este tema está ampliamente debatido y yo por mi parte nada más. Con el tema del diario de Teruel no se le puede acusar, igual a otros partidos, pero al Partido Socialista no. El Partido Socialista promueve esa acción, promueve esos 2 cambios que van a ese pleno, que como digo siempre están condicionados, y abre una iniciación con esa comisión para que se estudie el tema, para que todos los grupos puedan participar, y sí que se trabaja en este documento que se presenta en el mes de octubre, que tiene un guión, en el que hay un informe de secretaría, que hay solicitudes que usted decía, pero claro, esa solicitud que hacen los trabajadores desde el día 30 de julio, o sea, desde el día 20 y algo de julio que ha dicho, se atiende el día 30. Ahora hemos visto que los trabajadores del diario piden poder reunirse con la presidencia y se les ofrece ahora, cuando el proceso está acabado. Estamos hablando de todo lo contrario, el proceso no era ni parecido. Ahora iniciamos un proceso con un ERE, y a partir del ERE vamos a seguir hablando. El Partido Socialista actuó, y lo ha dicho, en los años en los que realmente la situación se agravaba, porque en el año 2007 no estuvieron unas pérdidas. Es que la Diputación de sus dineros, porque nosotros no lo entendíamos como una pérdida, quizás el Partido Popular sí, y ahí venga el problema. El Partido Socialista, junto con el Partido Aragonés, socio de gobierno, en el año 2007 había 343.000 euros del presupuesto de Diputación que se asignaban a la entidad pública empresarial. En el año 2008, 305.000. Y en el año 2009, repito lo que he dicho antes, pasamos de casi 400.000 a un 20% más. Y ese año es cuando, desde el equipo de gobierno, se plantea el tener que intervenir ya, en el año 2010. Y todos sabemos lo que ocurrió desde julio hasta diciembre del año 2010. Y es cierto, yo no me escondo. El Partido Socialista en aquel momento no tuvo el apoyo del partido que sustentaba el gobierno en esta Diputación. Lo digo así de claro y con toda tranquilidad del mundo, porque eso es conocido por todos. Si se hubiera tenido ese apoyo, seguramente se hubiera llevado adelante ese proceso en el que, por supuesto, no se ponía encima de la mesa un ERE, en el que se decía, y además desde hace muy pocos días se ha podido ver, se ha publicado ahora mismo lo que allí se aprobó en ese pleno tan cuestionado del 30 de julio. Se ha publicado ahora esa modificación de esos estatutos. Por lo tanto, inacción del Partido Popular, del Partido Socialista, ninguna. ¿Cuándo? Cuando hubo que hacerlo. No se pudo concluir, es cierto. Pero ahora tampoco se ha querido retomar ese modelo. No le interesa al Partido Popular retomar ese modelo. No sé por qué me ha dicho que tenía la oportunidad de estar callada. A mí me hubiera gustado que hoy nuestro portavoz, y todos sabemos por qué no puede estar aquí. Yo no soy la portavoz, soy la portavoz suplente. Y a mí me hubiera gustado que el Grupo Socialista hoy tuviera su portavoz. Y ese portavoz está pasando por una situación que todos conocemos y por lo tanto hoy no ha podido estar. Si él hubiera estado, le aseguro que yo hubiera estado callada. Pero me toca ejercer esa condición de portavoz suplente. ¿Ha terminado, señora Vicente? Pues no, todavía no. Todavía no. Yo simplemente insistir en esas formas, en esos modos, en ese despido que por supuesto es lo más importante, que hoy no tendríamos que estar hablando de eso. Tendríamos que estar hablando, podríamos haber hablado de qué maneras, de qué formas podríamos utilizar, pero no se ha querido plantear. Y repito, han empezado con un ERE y continuaremos viendo lo que quieren conseguir. Porque nosotros lo que pretendíamos era un modelo plural de publicación, un modelo en el que pudieran participar
entidades de la provincia y también pues del mundo periodístico con renombre. Ese modelo no lo han planteado, o sí, o lo vamos a plantear después, no lo sabemos. Como he dicho, todo este proceso ha sido dar cuenta, y lo que se nos trae hoy aquí a votar son unas condiciones para los trabajadores que, respetándolo como se ha dicho y ellos las han aprobado, a mí me gustaría que se me contestara si esa Asamblea de Trabajadores lo ha ratificado para que este acuerdo sea definitivo. Situación muy cómoda, espero que para ninguno de los que estamos en este lado. Parece que hay gente que disfruta, yo personalmente no. No me extraña que nos saquen pancartas diciendo sobran los políticos. No sé cómo nos lo han sacado 20 veces. Después de oír ciertos discursos que parece que se empecinan en sacar no sé qué. No sé para qué quiere usted una asamblea, si para dividir a los trabajadores, no lo sé. No sé para qué la quiere, no me la explico. Y no sé que usted habla del pasado. El otro día, en un medio de comunicación, vi la rueda de prensa que dio el PSOE. Claro que la vi. Claro que la vi. Me dio vergüenza. Yo creo que la rueda de prensa decía sobresaltaba más por lo que no se decía que por lo que decía. Mire lo que me anoté. Al final, en ese medio de comunicación, lo que decía el periodista. No entiendo nada, me acabo de perder. Ahí termino la grabación. Ahí termino. Porque no dicen nada. Nunca han dicho nada. Y justamente antes de unas elecciones, que es muy sospechoso. Y en esta legislatura tampoco les he oído nada positivo. Nada más, Presidenta. El Partido Socialista, con independencia de si es el titular, el suplente o algún otro diputado que hubiera querido intervenir precisamente por todo lo que aquí se ha dicho y se ha expresado. Después de su intervención, y cuando además acusa a otro partido de no haber permitido buscar una solución, yo solo voy a decir una cosa, voy a ser muy breve. No buscaron otros acuerdos. El Partido Popular tenía tendida la mano. Incluso en la comisión votamos a favor. Y después nos abstuvimos en el pleno. Nunca nos opusimos y teníamos tendida la mano. Jamás ustedes buscaron un acuerdo para llegar a ninguna solución con nosotros. Nunca han tenido ninguna intención. Ni la legislatura pasada, ni la presente. Con eso... Me gustaría. Lamento, pero yo creo que los trabajadores del diario, muchos saben que los debates políticos son así. Y aunque es verdad que a veces damos una mala imagen, pero las cosas hay que decirlas claras. Por lo tanto, no sé si bien o mal, pero esto es así. Me gustaría terminar haciendo, pues, en esas alusiones que se han hecho, yo creo que 4 cosas que creo que deben decirse porque son así, porque son evidentes. En primer lugar, han hablado ustedes, tanto la Izquierda Unida como la del PSOE, de los tiempos. Vamos a ver. Desde que presido esta institución, creo que he dado información por activa y por pasiva de todo lo que se hace en esta casa, más que según me cuentan mis compañeros, nunca ha habido por los grupos que han gobernado en esta casa. Eso para empezar. Segundo, me comprometí a la transparencia y creo que lo he dado desde el primer momento. Tercero, soy respetuosa, y digo respetuosa, y la información se ha dado cuando se tenía que dar. Por una cuestión sola, por respeto a todos esos señores que están sentados. Porque se jugaban 22 personas en puesto. Y para que este proceso se haya concluido con el mayor respeto a las personas que estaban ahí, que tenían incertidumbre y que tenían cierta preocupación, se ha dado la información que se tenía que dar en el momento adecuado. Y digo, en el momento adecuado. Y aquí la que creo que ha respetado las formas y los tiempos he sido yo. Porque hasta ahora la única que no ha salido a la prensa he sido yo como presidenta. Que hoy sí que saldré, cuando está aprobado por el Pleno de la Diputación. Hoy sí que saldré. Y lo he dicho, por respeto a los trabajadores del diario de hoy y al proceso de negociación que sindicatos y la dirección se estaba llevando. Yo creo que hay que ser muy respetuosos cuando estás jugando con el trabajo de unas personas. Y a veces eso me duele que lo digan porque saben que yo te doy toda la información posible, pero creo que aquí a veces se tergiversan las cosas.
Mire, señora Vicente, yo es que de verdad que no quería decir nada, pero es que no puedo pasar si no le digo 4 cosas. Fíjese si tendrían ustedes interés en que salieran lo que aprobaron en el Pleno, que he tenido que firmar yo la semana pasada el documento para que se hiciera la aprobación definitiva. 1 año después de salir el Partido Socialista. Este era el interés que tenían ustedes. Si lo he tenido que publicar la semana pasada, no diga que no, señor secretario. ¿Lo hemos publicado o no? Claro que es un trámite administrativo, pero poco interés se tendría. Poco interés se tendría. Aquí no vengamos a vender motos, que por respeto a las personas que están ahí, yo creo que hay que ser más serio en los planteamientos. Y cuando uno quiere hacer algo y se necesita hacer algo en esta casa como era, haber puesto orden en el diario anterior, han tenido ustedes 4 minutos. Y lo digo a usted, que ha sido vicepresidenta de esta casa. Y que, como ha dicho la señora Emma, usted como vicepresidenta, su obligación es conocer los trámites administrativos de esta casa, y si no, flaco fondo. Eso para empezar. Me habla usted del modelo. Eso faltaría más que el modelo del PP fuera el mismo que el del PSOE, de que nos pasaríamos todos al mismo partido. Desde luego el suyo no. El de despilfarro que tienen acostumbrados, no. El nuestro sí. De hacer las cosas sostenibles, de recortar gastos, de recoger más ingresos, con dolor de corazón. Pero todos vemos lo que está pasando y desde luego no es porque lo ha generado ni esta presidenta ni el partido. Todos sabemos de por qué, y no voy a hablar porque nunca me gustan las herencias. Pero mire usted, yo lamento, y digo que lamento parte de su intervención, porque me parece lamentable, y digo me parece lamentable, que un documento que ha sido firmado por parte de los representantes sindicales, doña Isabel Muñoz, don Basilio Cosa Vicente, don Carlos Zayas Ibáñez, representantes legales de la entidad pública empresarial, usted hoy aquí haya puesto en duda el acuerdo al que han llegado los sindicatos con la dirección. Las personas representantes empresariales que han negociado con la dirección, creo que tienen mucha más capacidad, y perdone la expresión, que a lo mejor los representantes políticos, para saber qué es lo que tienen que negociar y en qué condiciones lo tienen que negociar. Y usted aquí lo ha puesto en duda. Ha dejado en evidencia el trabajo que ellos han hecho. Con lo cual, perdone que lo diga, me parece lamentable. Y no lo digo yo, sus palabras están en el diario de sesiones. Tengo que decirle otra cuestión al respecto. Usted habla de otro director. Perdone que le diga una cuestión. Director del diario Teruel, hay uno, Juan Ignacios. Creo que queda bastante claro por una cuestión. Porque en los estatutos del diario de Teruel dice que hay un director. ¿Vale? Creo que queda bastante claro. Otra cuestión es que el director delegue la parte de redacción en otra persona. Y otra cuestión es, que sí que adelanto, y también lo dije, que probablemente hay que hacer una modificación de estatutos para adaptar la nueva situación. Y en esa nueva situación tendremos que nombrar o definir lo que consideremos oportuno. Pero en este momento, el director solamente hay uno, porque soy estricta cumplidora de los estatutos del diario. Me ha dicho también de vetar a la prensa. Hombre, que ustedes estén acostumbrados a hacerlo no quiere decir que lo hagamos los demás. Ustedes llevan muchos años sabiendo lo que pone y lo que tenía que decir el diario. Muchos años. Yo acabo de llegar, mire usted, yo acabo de llegar. Y en la experiencia de la vida, en el recorrido que tengo, hasta ahora nadie me ha acusado de presionar a nadie. Y Dios me libre. Dios me libre. Le digo, la libertad que le di al director para que hiciera las cosas de la mejor forma posible, tiene la libertad para hacerlo con el diario. No piense el ladrón que todos son de su condición, señora Vicente. Y ustedes en eso tienen mucha experiencia. Los sindicatos lo saben porque se lo dijimos antes de el ley, que estábamos a disposición y de hecho nos reunimos con ellos, el delegado de personal y la presidenta. Y en ese momento se les dijo que sepáis que nos reuniremos con todos y cada uno de vosotros. Y que se ha dicho en los consejos, y que lo he dicho hoy otra vez aquí, que no lo he dicho hoy por primera vez, que a mí no se me quede ningún anillo. Que lo que queríamos
era tener esa relación con ellos. Y yo no suelo mentir, no me gusta mentir, y digo las cosas como son, señora Vicente. Entonces, no siento de cosas, ¿por qué no? Y en todo caso, y sin alargarme más, porque la verdad es que ha dicho tales perlas que desde luego quedan reflejadas en el acta. Eso es lo que me sirve de satisfacción para leerlas algún día y ver todo lo que ha dicho. Usted también, por lo visto, en la rueda de prensa que dieron, también dijeron, pues poco menos que su modelo querían colocar a todo el mundo. Pero vamos a ver, si ustedes saben que en una institución, cuando se entra a trabajar en una institución, hay un procedimiento, y eso no se puede hacer. Otra cosa es que se hagan las gestiones como sean pertinentes para que podamos dar que las posibilidades que sean se puedan colocar donde sea. Pero desde luego no se les puede prometer entrar en la institución porque hay un procedimiento legal. Porque si no hubiera ese procedimiento legal, desde luego nosotros ya hubiéramos hecho lo posible para que todas las personas estuvieran aquí. Bueno, y no voy a decir más cosas que creo que me explayo bastante. Simplemente decir, y termino, que lo que he dicho antes, siento que me haya tocado a mí. No es agradable entrar de presidenta y tener que hacer una cena como esta, yo os lo digo así, de claro, pero también os digo que desde luego la culpable no soy yo, porque yo acabo de llegar. Ahora, otros que han hablado en esta sala han podido hacer mucho y hasta ahora se ha demostrado lo que se ha hecho. En todo caso, deciros que me reitero lo mismo de antes. Agradeceros a todos muchísimo el trabajo que habéis desarrollado en el diario y esperamos que todo lo que podamos hacer, pues lo haremos. Por mi parte nada más, muchas gracias, pasamos a votar. ¿Votos a favor? 14 votos a favor, votos en contra, 7. Pues por 14 votos a favor y 7 en contra quedaría aprobado. Y a ser un pleno extraordinario y sin nada más que decir, será una sesión.